Vamos a hacer el problema 3.4. Dice lo siguiente. La posición de una milla que corre por un parque está dada por esta función vectorial que vemos aquí, que tiene una componente x, dada por todo lo que acompaña al vector unitario y una componente y, todo lo que acompaña al vector unitario j. Entonces dice, ¿cuáles son las componentes x y y de la velocidad de la ardilla en función del tiempo? Solo las componentes en función del tiempo. Ya después, ¿verdad? Nos están pidiendo ahora, en t igual 5 segundos, a qué distancia está la ardilla de su posición inicial. ¿Okay? Y en la parte C, en t igual 5 segundos, ¿cuál es la magnitud y la dirección de la velocidad de la ardilla? Okay, entonces, bueno, vamos con la primera parte. Nos dicen cuáles las componentes x y y. Entonces lo que vamos a hacer es de este R, vamos a trabajar con las componentes. Entonces tenemos una componente x, ¿verdad? Dada por siguientes vectores. La siguiente función. 0,280 metros por segundo multiplicado por t más 0,0360 metros por segundo al cuadrado multiplicado por t al cuadrado. Entonces, si llegamos y derivamos, ¿verdad? Tenemos la función de la velocidad, la componente x de la velocidad. Entonces, esto nos queda 0,280 metros por segundo. Bueno, la derivada de t es 1, ¿verdad? Y todo lo que acompaña a la variable no se ve afectado. Entonces nos queda 0,280 metros por segundo. Más la derivada de todo esto aquí, que sería derivar t al cuadrado, que sería 2 veces t elevado a la 1. O sea, 0,0720 metros por segundo al cuadrado por t. Y entonces ahí tenemos la componente x de la velocidad. ¿Ok? Entonces, bueno, hacemos lo mismo para la parte y. Entonces tenemos la función y, ¿verdad? La componente y de la posición, que sería entonces 0,0190 metros por segundo al cubo, t al cubo, y entonces si aplicamos la derivada, ¿verdad? Obtenemos entonces la componente y en función del tiempo. Y de t. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Pues la derivada de esto, ¿verdad? Recuerden que sería derivar t al cubo, que sería 3 veces t al cuadrado. Entonces, 3 por esto que está aquí, nos quedaría 0,0570 metros por segundo al cubo por t al cuadrado. Okay, entonces aquí tendríamos las componentes x y y de la velocidad. Es lo que nos pide la parte A. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos eso. Ahora, la parte B nos está pidiendo a qué distancia la ardilla se encuentra de su posición inicial. Entonces, prácticamente lo que nos están pidiendo es calcular delta R. Pero necesitamos la distancia. Nos están pidiendo la distancia. Delta R es desplazamiento. Ok, entonces, pues bueno, delta R, ¿qué es? Es R menos R sub 0. R en el tiempo, bueno, están diciendo que es 5 segundos. Entonces, bueno, ahí, este R es en los 5 segundos y el R sub 0 es en t igual 0. Entonces, lo que tenemos es que en t igual 0, ¿qué es lo que pasa con R sub 0? Bueno, vayamos a la función de posición y fíjense que toda la función, ¿no? Depende de una u otra forma de t. Okay, no hay constantes aisladas de t, por así decirlo. Todas las constantes, todas las
los números, ¿verdad? Cantidades están multiplicadas por t. Entonces, si sustituimos donde está t, sustituimos 0, todo nos queda 0. Nos queda 0 en la componente x y 0 en la componente y. Eso quiere decir que pues r sub 0 es 0 en y más 0 en j. Entonces sería el vector 0. Y bueno, dado que en t igual 0, r sub 0 es 0, ¿verdad? R inicial es 0, entonces lo único que necesitamos calcular para calcular esta distancia es pues el vector r en t igual 5 segundos. ¿Okay? Entonces, bueno, y agarramos ese vector y entonces decimos, bueno, voy a, en vez de agarrar el vector como tal, vamos a trabajar con las componentes que habíamos separado anteriormente. ¿Verdad? Aquí está la componente x, calculamos el valor de la componente x en t igual 5 segundos y calculamos el valor de la componente y en t igual 5 segundos. Entonces, tenemos x en t igual 5 segundos, entonces lo que nos queda es 0,280 metros por segundo multiplicado por 5 segundos, ¿verdad? Más, el otro sería 0,0360 metros por segundo al cuadrado multiplicado por 5 segundos al cuadrado. ¿Okay? Y eso entonces nos da que la componente x en este tiempo, ¿verdad? Es igual a 2,30 metros. ¿Okay? Entonces ya ahí tenemos la componente x de la posición a los 5 segundos. Entonces ahora, bueno, hacemos lo mismo para la componente y. La componente y, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que la componente y sería 0,0190 metros por segundo al cubo multiplicado por 5 segundos elevado al cubo. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos da 2,37 metros. Entonces, bien, tenemos la componente x y la componente y de la posición a los 5 segundos. ¿Okay? Entonces, bueno, pongámosla en forma vector, ¿verdad? Para dejarlo, entonces sería 2,30 metros en y más 2,37 metros en j. Pero nos están pidiendo, ¿verdad?, la distancia. Eso sería entonces la magnitud de r, o pues r, como tal, ¿verdad? Cualquiera de las notaciones, esta primera o esta segunda, estamos hablando exactamente lo mismo. Entonces, bueno, ¿cómo se calcula eso? Pues la raíz cuadrada del cuadrado de la suma de los cuadrados de las componentes. Entonces tendríamos 2,30 metros elevado al cuadrado más 2,37 metros elevado al cuadrado raíz cuadrada de todo eso. Y pues entonces nos queda que la distancia desde el punto de salida es igual a 3,30 metros. Esa sería la distancia a la que se encuentra la ardilla. ¿Okay? Es lo que nos preguntan en la parte B. ¿A qué distancia está la ardilla de su posición inicial en t igual 5 metros? Y ahora, por último, tenemos que nos piden la magnitud y la dirección de la velocidad de la ardilla en t igual 5 segundos. Entonces, bueno, y ahora sustituimos el tiempo t en estas componentes. Componente x de la velocidad y componente y de la velocidad. Okay, entonces, bueno, vamos a ver cómo nos resulta. Entonces sería la parte C. Okay. Nos están pidiendo la magnitud, ¿verdad?, y la dirección, que la vamos a dar por un ángulo, en t igual 5 segundos. Okay, entonces, bueno, vamos a ver Vx en ese tiempo
¿cómo nos queda? Pues entonces sería 0,280 metros por segundo más 0,0720 metros por segundo al cuadrado multiplicado por 5 segundos. Bueno, nos queda que la componente X es igual a 0,640 metros por segundo. La componente Y, pues la componente Y es 0,0570 metros por segundo al cubo multiplicado por 5 segundos elevado al cuadrado. Y esto nos da 1,42 metros por segundo. Ok, entonces tenemos el valor de las componentes. Tenemos el valor de las componentes. Entonces, bueno, el valor de las componentes podemos calcular la magnitud de esa velocidad. ¿Verdad? Sabemos que, al igual que ya hicimos anteriormente, Vx al cuadrado más Vy al cuadrado raíz cuadrada de todo eso. Entonces, bueno, y si sacamos la raíz cuadrada de todo eso, ¿verdad? Ahí aplican la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes, entonces nos va a quedar 1,56 metros por segundo. Y esta sería la magnitud de la velocidad. ¿Okay? La magnitud de la velocidad. Nos están pidiendo 1,56 metros por segundo. Ahora, nos piden la dirección. ¿Verdad? Nos están pidiendo la dirección. ¿Cuál es la magnitud y la dirección de la velocidad de la ardilla? ¿Okay? Entonces, bueno, ¿y cómo calculamos la dirección? Bueno, primero lo que podemos ver es que ambas componentes son positivas. Fíjense, las dos componentes X y Y son positivas. Eso quiere decir que si nosotros estamos calculando, estamos pensando en la dirección, hacemos nuestro eje de coordenadas, ¿verdad? X y Y, o bueno, X, V, Y, ¿verdad? Y entonces tenemos que nuestro vector está en el primer cuadrante, ¿verdad? Entonces, el ángulo que nosotros vamos a calcular está aquí, ¿verdad? Este ángulo que está aquí, estamos en el primer cuadrante, el ángulo es positivo. ¿Ok? O bueno, el ángulo, digamos, el que calculemos es este ángulo que vamos a obtener aquí. Entonces, pues bueno, utilizando la definición de tangente, tenemos que es VY entre VX. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí, si lo que tenemos es eso, entonces, bueno, ahí despejamos el ángulo y nos queda tangente a menos 1 de 1,42 metros por segundo entre 0,640 metros por segundo. Y eso nos da 65,7 grados. Ese es el ángulo o la dirección, ¿verdad? Estamos hablando de la dirección del vector del ángulo. ¿Okay? Entonces sabemos que está en el primer cuadrante, entonces 65,7, pues es este ángulo que está aquí. Y esto entonces sería el problema 3.4.